Mi madre me dijo, no te enamores de ella, pero cuando descubrí la verdad, ya era demasiado tarde, corazón rojo llorando. Hay momentos en la vida en los que una sola frase puede cambiarlo todo. Una frase que escuchas de alguien que amas. Una advertencia que no entiendes. Y una decisión que tomas pensando que estás haciendo lo correcto. Pero con el paso del tiempo descubres que quizás cometiste el mayor error de tu vida. Esta es la historia de un hombre que creyó que debía alejarse de la mujer que amaba. Todo comenzó una tarde normal. Yo acababa de llegar a casa después de un largo día de trabajo. Estaba cansado. No tenía ganas de hablar con nadie. Pero cuando entré en la sala, vi a mi madre sentada en silencio. Ella parecía preocupada. La conocía demasiado bien. Sabía que algo estaba pasando. Me acerqué y le pregunté, «Mamá, ¿qué sucede?» Ella levantó la mirada. Durante unos segundos no dijo nada. Después respiró profundamente y me respondió, «Hijo, necesito hablar contigo». Me senté frente a ella. «Claro, dime». Mi madre me miró directamente a los ojos. Y entonces pronunció unas palabras que jamás imaginé escuchar. «No te enamores de ella». Me quedé completamente sorprendido. No sabía de quién estaba hablando. Le pregunté, «¿De quién estás hablando?» Mi madre guardó silencio. Entonces comprendí. Ella estaba hablando de la mujer que había conocido unas semanas antes. La mujer que poco a poco había comenzado a ocupar un lugar especial en mi corazón. Su nombre era Elena. La había conocido por casualidad. Un día había entrado en una pequeña cafetería cerca de mi trabajo. Yo estaba esperando mi café cuando, de repente, alguien chocó conmigo. Mi bebida cayó al suelo. Y cuando levanté la mirada, la vi. Era Elena. Estaba completamente avergonzada. Me pidió disculpas una y otra vez. Pero en lugar de enojarme, terminé sonriendo. Aquella pequeña situación terminó convirtiéndose en una conversación. Después en una amistad. Y poco a poco, sin darme cuenta, comencé a sentir algo más. Elena era diferente. No intentaba aparentar ser alguien que no era. Podía hablar con ella durante horas. Podíamos reírnos de las cosas más simples. Y cuando estaba con ella sentía una tranquilidad que hacía mucho tiempo no experimentaba. Pero ahora mi madre me estaba diciendo que debía alejarme. Le pregunté, ¿por qué? Mi madre bajó la mirada. Hijo, hay cosas que todavía no sabes. Sentí una extraña sensación. Entonces dime la verdad. Pero ella negó con la cabeza. No puedo. Aquella respuesta me dejó aún más confundido. Si hay algo que debo saber, tienes que decírmelo. Mi madre se levantó, y antes de salir de la habitación, me dijo, «Solo confía en mí, aléjate de ella». Esa noche no pude dormir. No entendía nada. ¿Por qué mi madre tenía tanto miedo? ¿Qué sabía sobre Elena? Al día siguiente decidí hablar con ella. Nos encontramos en el mismo café donde nos habíamos conocido. La miré durante unos segundos. Y finalmente pregunté, «¿Hay algo que debería saber sobre ti?» Elena se quedó sorprendida. «¿Por qué me preguntas eso?» No sabía cómo explicarlo. Le conté lo que mi madre me había dicho. En cuanto escuchó sus palabras, su expresión cambió. Por primera vez desde que la conocía, vi tristeza en sus ojos. Me preguntó, «¿Tu madre te dijo que te alejaras de mí?» Respondí, «Sí». Elena respiró profundamente. Y entonces dijo, «Quizás algún día entenderás por qué». Me quedé en silencio. «¿Por qué no me lo explicas ahora?» Ella negó con la cabeza. «Porque no me corresponde contar una historia que no es completamente mía». Aquella respuesta me dejó aún más confundido. Durante los días siguientes intenté alejarme de Elena. No le escribía, no la llamaba, intentaba convencerme de que mi madre tenía razón, pero cuanto más intentaba olvidarla, más pensaba en ella. Y entonces sucedió algo inesperado. Una noche recibí una llamada. Era mi madre. Su voz sonaba diferente. Estaba llorando. Le pregunté, «¿Qué ocurre?» Y entonces me dijo, «Hijo, creo que ha llegado el momento de contarte la verdad». Mi corazón comenzó a latir rápidamente. Mi madre me pidió que fuera a casa. Cuando llegué, la encontré sentada en la misma habitación donde días atrás me había pedido que me alejara de Elena. Pero esta vez tenía una fotografía en sus manos. Me entregó la fotografía, y cuando la vi, no podía creer lo que estaba viendo. Era una fotografía antigua. En ella aparecía mi madre, mucho más joven, y junto a ella había una mujer que reconocí inmediatamente.
Era la madre de Elena. Me quedé completamente sorprendido. ¿Qué significa esto? Mi madre comenzó a llorar. Y finalmente me contó la verdad. Años atrás, antes de que yo naciera, mi madre y la madre de Elena habían sido mejores amigas. Habían crecido juntas, habían compartido muchos momentos, pero un día ocurrió algo que destruyó su amistad. Un malentendido, una mentira, y una decisión que separó a dos familias durante muchos años. Mi madre siempre había creído que la madre de Elena había sido responsable de algo que había cambiado nuestras vidas. Pero había un problema, mi madre nunca había conocido toda la verdad. Durante años había vivido creyendo una historia que alguien le había contado. Y ahora había descubierto que aquella historia no era completamente cierta. Entonces mi madre me dijo algo que nunca olvidaré. Hijo, yo te pedí que te alejaras de Elena porque tenía miedo. Tenía miedo de que la historia se repitiera. Pero ahora sé que ella no tiene la culpa de lo que ocurrió entre nuestras familias. Me quedé completamente en silencio. Entonces entendí algo. Elena nunca había querido hablar de aquello porque respetaba a su madre. No quería revelar secretos del pasado. Y mi madre había intentado protegerme de algo que realmente no conocía por completo. Le pregunté, entonces ¿por qué no me dijiste todo desde el principio? Mi madre respondió, porque tenía miedo de perderte. Aquellas palabras me rompieron el corazón. Durante unos segundos nadie dijo nada. Entonces tomé una decisión. Tenía que hablar con Elena. Fui a buscarla. Cuando la encontré, estaba sentada sola en un banco. Me acerqué lentamente. Ella levantó la mirada. Y cuando me vio, preguntó, ¿por qué estás aquí? Me senté a su lado. Porque finalmente conozco la verdad. Elena guardó silencio. Le conté todo lo que mi madre me había explicado. Y entonces vi lágrimas en sus ojos. Me dijo, yo siempre supe que nuestras familias tenían una historia complicada. Pero nunca quise que eso afectara lo que tú y yo estábamos construyendo. La miré, y le pregunté, ¿todavía quieres estar conmigo? Elena tardó unos segundos en responder. Y finalmente dijo, yo nunca dejé de querer estar contigo. En ese momento comprendí algo. A veces las personas se alejan no porque hayan dejado de sentir. Se alejan porque tienen miedo. Miedo al pasado, miedo a ser rechazadas, miedo a sufrir. Pero el amor verdadero no significa que nunca habrá problemas. Significa tener el valor de enfrentarlos juntos. Con el paso del tiempo, nuestras familias comenzaron a hablar nuevamente. Las heridas del pasado no desaparecieron de un día para otro. Pero poco a poco comenzaron a sanar. Mi madre finalmente pudo hablar con la madre de Elena. Y después de tantos años, ambas comprendieron que habían perdido demasiado tiempo por una historia que nunca habían intentado aclarar completamente. Y mientras tanto, Elena y yo seguimos adelante. No sabíamos qué nos esperaba, pero habíamos aprendido una lección. Nunca debemos permitir que los errores del pasado decidan nuestro futuro. Porque quizás la persona que tienes frente a ti no tiene ninguna culpa de las heridas que alguien más dejó atrás. Y quizás, a veces, el destino pone a dos personas en el mismo camino no para repetir una historia, sino para escribir un final diferente. Hoy, cuando miro hacia atrás, recuerdo las palabras de mi madre. No te enamores de ella. Y pienso en lo diferente que habría sido mi vida si hubiera obedecido sin buscar la verdad. Quizás nunca habría conocido la historia completa. Quizás nunca habría descubierto que el miedo puede hacernos tomar decisiones equivocadas. Y quizás habría perdido a la persona que realmente estaba destinada a formar parte de mi vida. Por eso, si alguna vez alguien te dice que debes alejarte de una persona que amas antes de tomar una decisión, pregunta, escucha, busca la verdad, porque algunas historias merecen ser comprendidas antes de ser abandonadas. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Crees que el pasado de nuestras familias puede afectar nuestras relaciones? ¿O piensas que cada persona debería tener la oportunidad de escribir su propia historia? Déjame tu opinión en los comentarios. Y recuerda, a veces el amor llega acompañado de obstáculos. Pero cuando dos personas están dispuestas a enfrentarlos juntas, incluso las heridas más antiguas pueden comenzar a sanar. Suscríbete a Destino del Corazón para conocer más historias de amor, destino, emociones y segundas oportunidades. Porque nunca sabemos cuándo una persona que aparece en nuestra vida puede convertirse en la historia que nuestro corazón estaba esperando. Corazón rojo.